Tema 9.7. Algoritmos para la determinación de la dirección de flujos. Anteriormente generamos un raster dirección de flujos. Cuando hicimos la corrección, eso se generó por medio del método determinístico 8, que es el más común, que se consigue en la mayoría de los software. Sin embargo, cuando nosotros deseemos generar un raster de acumulación de flujo, como hablamos anteriormente, se nos pedirá qué método de dirección de flujo podemos utilizar, que no necesariamente va a ser mejor determinístico 8. Cuando vayamos a delimitar las cuencas, igualmente nos pedirá un método de dirección de flujo, cómo se desplaza la gota de agua, y cuando vayamos a generar los cauces también. Existen varios métodos, como vimos en Saga. Aquí tenemos hasta 7 métodos diferentes, vamos a estudiarlo. Y aquí podemos ver en la imagen una diferencia. Esto viene nuevamente de la descripción de Víctor Olaya. Imaginemos que la gota de agua cae sobre una semiesfera que está sobre la superficie de la Tierra. Noten cómo el agua se desplazaría en cada una de estas semiesferas. Por lo menos si vemos la primera imagen de 8, las zonas en negro, el agua que choque con la cima de la semiesfera al bajar no pasaría por estas zonas. Vean que es una limitante. Y noten cómo se desplazaría el agua, la diferente gota de agua, en los diferentes otros algoritmos de consideración de flujo. Los algoritmos de direcciones de flujo pueden ser clasificados. Primero, según el desplazamiento, es decir, cómo se desplaza la gota de agua sobre el modelo digital de terreno. En el método inicial, digamos que el primero que vamos a trabajar, los más comunes, consideran que los píxeles son las unidades mínimas y que limitan el flujo. Es decir, la gota de agua se desplaza de una celda a otra. Estos métodos van a trabajar con la ventana de 3×3 que hemos trabajado anteriormente. Consideran el flujo, digamos, de forma simple. La dirección sigue los píxeles. Entre estos, muchos métodos, tales como de 8, múltiples direcciones, direcciones infinitas, entre otros. Sin embargo, existen otros métodos, digamos, más novedosos, pero al mismo tiempo más complejos. Debemos recordar que acá no nos interesa que el método sea muy, digamos, complejo o exacto, sino que nos interesa también que sea computacionalmente óptimo, pueda realizarlo el programa rápidamente o con relativa, digamos, a un tiempo aceptable y nos genere resultados aceptables. Modelos muy complejos pueden alejarnos de la realidad y que no necesariamente ese tiempo computacional sea óptimo. Los de desplazamiento múltiple no son un concepto novedoso en cuanto a que consideran que las celdas no limitan el flujo, sino que es una superficie por donde se distribuye la gota de agua. Ellos simulan una gota que va rodando sobre el modelo digital de terreno, que son lo que se denominan los modelos Low Tracing Algorithm, es decir, que transita el agua aguas abajo del modelo digital de elevación. También podemos clasificar los algoritmos de dirección de flujo según la dimensión de flujo. ¿Okay? Puede ser los que consideran el flujo unidimensional, comúnmente llamado algoritmo direccional de flujo único o flujo simple, y los que consideran el flujo bidimensional o algoritmo de dirección de flujo múltiple. ¿Qué significa esto? Es decir, que digamos que el flujo llega a un píxel y decide irse a otro. Bueno, él puede ir solamente hacia otra celda. Mientras que lo de flujo múltiple, como Multiple Flow Direction, que fue uno de los primeros, consideran que una porción de esa gota de agua o de esa cantidad de agua puede irse para una celda y para otra, lo cual es lógico. Pero esta diferente concepción va a generar resultados diferentes. Es decir, una gota de agua que caiga en una divisoria de una cuenca, pudiera caer una parte para una cuenca y otra parte para la cuenca contigua. Eso nos va a dar resultados diferentes en las divisorias, ya sea si utilizamos un método de flujo unidimensional o de flujo múltiple. Vamos a comenzar explicando el método determinístico 8. Para el modelo determinístico 8, nuevamente calculamos nuestra celda de 3×3. Aquí, dada una celda problema, el agua puede abandonar esta celda únicamente en 8 direcciones posibles, que son las 8 direcciones de las celdas circundantes. El ángulo de desplazamiento, por lo tanto, el flujo queda sintetizado en intervalos de 45 grados, y por eso es que nos quedan estas zonas negras donde el agua no transitaría. A pesar de las críticas, es el método implementado en la mayoría de los paquetes, incluso ArcGIS, en análisis hidrológico, debido a que es muy fácil comprenderlo, su operación es sencilla y computacionalmente muy óptimo.
Víctor Olaya señala que en general la formulación de 8 ofrece resultados de calidad sobradamente aceptable en la mayoría de los casos. Aquí en el cuadro que podemos ver en la imagen a la derecha podemos notar la dirección de flujo que generaría a lo largo de los píxeles y la dirección de flujo cercana a la realidad con la flecha. Noten el desplazamiento, ¿por qué? Porque él siempre va a seguir un ángulo de 45 grados. El método RH08 intenta cubrir esa deficiencia del método anterior. Lo solventa parcialmente las debilidades del método determinístico 8, que son las líneas paralelas y el trazado de direcciones de flujo que busca cauces más realistas. ¿Por qué? Porque las limitaciones del ángulo de la dirección de flujo del método de 8 va a ser que en algunos casos donde haya muy poca pendiente nos queden líneas rectas y zonas muy monótonas. Entonces se incorpora el método RH, intenta solucionar ese problema del método de 8. Pero para ello introduce un elemento estocástico, aleatorio, que depende de la orientación de la pendiente. Entonces, este método necesita la orientación de la pendiente, pero es un artificio que va a aportar mayor naturalidad, es decir, va a analizar la dirección del flujo y dependiendo de la orientación de la pendiente va a cambiar ligeramente ese ángulo. Pero ¿cuál es la limitación? Que va a generar una mayor naturalidad en el trazado de los cauces, pero esta sinuosidad introducida da lugar en ocasiones a que estos se crucen cuando realmente no existe este hecho. Es decir, es aleatorio. Y uno de los principales problemas es que si usted genera este método, digamos, para generar los cauces, en una ocasión, cuando lo vuelva a generar sobre el mismo modelo digital de terreno, puede conseguir resultados distintos por el mismo elemento estocástico aleatorio que afecta la dirección de flujo. De aquí nace otro modelo tratando de corregir esta deficiencia, que es el de múltiples direcciones de flujo, que podemos conseguir como FD8 o MFD8. En este caso, se introducen ya los métodos de direcciones múltiples de flujo, es decir, los flujos bidimensionales. Este tipo de método permite que no sea únicamente una celda la que recibe el flujo de agua de la celda central, sino que ésta se puede repartir de acuerdo a una expresión matemática entre las circundantes. Se tiene de este modo la posibilidad de modelizar los procesos de difusión, es decir, difusión del agua, donde la cantidad de agua se divide para una celda y la otra, lo cual existe en la realidad. El reparto de flujo entre las celdas vecinas a una dada se establece mediante coeficientes que indican o calculan la proporción del flujo total que llegará a cada una de ellas. Es decir, hay una distribución del flujo por lo menos en dos celdas. La utilización de este método es más compleja que los anteriores. Sin embargo, concluye Olaya que las ventajas asociadas son notables y compensan este aumento de complejidad. El método de direcciones infinitas busca un mayor abanico de posibilidades, es decir, un abanico de posibilidades infinitas en las direcciones de flujo y generarlo un trazado más continuo que los anteriores métodos. Esto es una medida continua de los ángulos en que el flujo entre celdas contiguas se produce. Los planteamientos tras este método son muy similares a los de direcciones múltiples de flujo, intentando refinar algunos aspectos del mismo, como la modelización más realista de la dispersión y la búsqueda de un algoritmo más robusto. En este caso, se evalúa la pendiente de orientación de una forma distinta, ya que los píxeles son divididos en triángulos, ¿ok? Y considera que en la misma ventana de 3×3, pero considera los píxeles en forma de triángulo y calcula los ángulos entre sus extremos. La metodología de infinito, concluye Olaya, sencilla pero correcta, se demuestra como la mejor alternativa analizada hasta el momento. Según las recomendaciones de Olaya, este es el método que pudiéramos utilizar. El método de relieve de Bramman-Hafer es un método muy similar a Multiple Flow Direction, así que no lo vamos a detallar. Luego entramos a otros métodos, también disponibles. Son los métodos, digamos, en que el flujo no considera los píxeles como limitantes. El primero de ellos es el modelo denominado Kinematic Routing Algorithm, en el cual se considera como que la gota de agua se desplaza por todo el modelo digital de terreno sin límites más que la elevación. Entonces, las celdas son concebidas como divisiones establecidas sobre un continuo sobre que el resto del agua se desplaza sin impedimentos, que existían hasta el momento en los enfoques propuestos, porque veíamos como que la celda limitaba el flujo del agua. En este caso no, es decir, todos los píxeles y el modelo digital en sí total no es más que una superficie. El movimiento se modeliza como el de una bola o una gota
que rueda sobre toda la superficie, es decir, que genera una ruta sobre toda la superficie, cayendo siempre en la dirección de la máxima pendiente. El problema de estos métodos es que son menos eficaces computacionalmente que en todos los modelos anteriores. Este modelo KRA, considera el flujo unidimensional, es decir, esta gota de agua simulada, esta ruta cae, digamos, y se desplaza solamente hacia una sola celda. Aquí en la imagen podemos ver la diferencia, para que vean la diferencia, entre el trazado de KRA, que es el trazado fino, y el trazado que generaría el modelo de 8. Otro modelo es el modelo Demon, ¿okay?, de redes digitales de elevación. Intenta extender el modelo anterior, el modelo KRA, para que considere el flujo bidimensional, es decir, sigue el mismo concepto de la bola de agua o la gota de agua que fluye sobre todo el modelo digital de elevación, pero con una forma bidimensional, es decir, que el flujo puede ser repartido entre dos celdas o más, y que al mismo tiempo genere una forma más realista en las direcciones de flujo. Ahora bien, ¿en qué consiste más o menos este modelo? Bueno, el flujo se genera ahora en la totalidad de la celda, no solamente de su centro, y se realiza su recorrido a lo largo de una banda de flujo. Es decir, como el flujo puede ser repartido en varias direcciones, entonces él, en vez de repartirlo en varias direcciones, calcula los extremos hacia los que puede repartirse, cuyo ancho varía a lo largo de dicho recorrido, aumentando en la zona donde la topografía tiene carácter divergente, es decir, donde la topografía se abre, y disminuyendo en las convergentes, donde confluye, y manteniéndose constante en las planas. Como consecuencia de lo anterior, para cada celda no existe una línea de flujo como estamos viendo, sino una zona, una banda, o lo que llamaríamos una cuenca, porque son los extremos del flujo, que se ocurre aguas abajo. Otros autores señalan que este modelo es como que generara la cuenca aguas arriba y aguas abajo de cada celda. Es un modelo mucho más complejo, no vamos a entrar en sus cálculos, y computacionalmente muy exigente.